Dios le bendiga, Dios le bendiga. Buenas tardes. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, los que siempre nos siguen por este medio de Cron TV, Canal 60 y Canal del Siglo, aquí en Santiago Este, Cienfuegos para el mundo. También los que nos siguen por medio de las redes sociales, nuestro Facebook Live, Joelvi Núñez, nuestro Instagram también como Joelvi Núñez, también nuestra página o nuestro canal de YouTube, aleluya, como Pastor Joelvi Núñez. Así que cada vida sea bendecida. Así que sin más, vamos a estar compartiendo un tema hoy muy relevante, gloria al Señor, muy contradictorio en muchos pensamientos de muchas personas, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y el tema de hoy, creo que hay una imagen que le mandé a producción ahí, que la puede estar poniendo sobre el tema de hoy. Ahí está, el infierno, mito o realidad. Hoy estaremos hablando del infierno. El infierno, mito o realidad. El infierno es un paradigma, el infierno es una fábula o es real. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha interrogante. Un grupo habla del infierno, que ese lugar no existe, igual el cielo. Ya estos mayormente conocemos ese grupo, los ateos, ¿verdad? Otro, que Dios no es malo para mandar a nadie a ese lugar, al infierno. Bendito sea el Señor. Otro grupo dice que ese lugar no está vigente, que cree en el infierno, pero que ese lugar no está vigente, que no hay nadie hasta el día del juicio. Y otro grupo dice que sí está vigente y hay personas siendo atormentadas en ese lugar del infierno. Bendito sea el Señor. Así que vamos a estar leyendo Lucas. Podemos ponerlo aquí, producción, gracias. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5. Por eso esta programación, así dice la Biblia, gloria al Señor, porque la Biblia lo tiene todo. Y la palabra del Señor dice, el mismo Cristo hablando, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria al Señor. Entonces, la verdad está en la Biblia. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que crea aquel, lo que yo piense, lo que piense el otro, sino lo que ya Dios ha determinado, el pensamiento de Dios, aleluya, que se encuentra en su palabra para todos aquellos que creen, incluyendo también aquellos que no crean, porque también se les será predicado para testimonio. Dios bendiga a mi hermano Jorge Elcano, amigo y hermano desde La Caleta, Boca Chica, Santo Domingo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Abrazo allá, a Pastora Johnson, también el pastor Porfirio de la Cruz, allí en La Piña de Fantino, Cotuí. Dios le bendiga a esa gente linda también de Cotuí, el grupo Rema. Dios le bendiga especialmente. Bien, gloria al Señor. Entonces, Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5, dice de la siguiente manera: más os digo, amigos míos, Jesús hablando, más os digo, amigo mío, no temáis a lo que mata el cuerpo, y después nada más puede hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Hablando de Dios. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. En Mateo también dice que no tema a lo que mata el cuerpo igual, sino aquel que tiene poder de echar tanto, gloria al Señor, el alma y el cuerpo en el infierno, hablando de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús, enseñándole a sus discípulos, a sus oyentes, le está hablando de este lugar del infierno. Y le está diciendo a quién deben temer. Gloria al Señor. O sea, no somos cristianos, nadie puede buscar a Dios por temor al infierno. Pero Dios puede usar cualquier medio para que usted también llegue a Él, como lo ha hecho con muchos. Pero en sí, dice que debemos temer a Dios, que tiene el poder
de echar al infierno. ¿Por qué? Porque una gente puede perder la vida, ¿y qué más se puede hacer con ese cuerpo? ¿Qué se puede hacer, como dice la palabra? Gloria al Señor. Le quitan la vida a alguien en medio de un tiro, una estocada, etcétera, etcétera. ¿Y qué se puede hacer por ese cuerpo? Si no enterrarlo, ya no se puede cuidar, ya no se puede, bendito sea el Señor, hacer lo mismo que en vida. Entonces Mateo capítulo 18, versículos 7 al 9 dice lo siguiente: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Jesús hablándole a sus discípulos en ocasión de caer. Aleluya. Dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, escuche bien, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Entonces vemos a Jesús hablando otra vez del infierno. Gloria al Señor. Más hacia atrás también, cuando habla de, el título habla Jesús y la ira, también habla, gloria al Señor, del enojo. Amén. O de que le dice fato a su hermano que está expuesto a este lugar, el infierno. Entonces Jesús aquí está hablando de algo serio. Jesucristo aquí nos deja una enseñanza sobre este lugar. Aleluya. ¿Qué nos puede llevar a este lugar? Número uno, el pecado. Ahora, hay algunos pensamientos, alguna interrogante de mucha gente. Es un grupo que dice que el infierno no existe, ni existe el cielo. Tampoco hay otro grupo que dice que Dios no es malo para mandar a nadie allí. También un grupo que dice que ese lugar existe, pero que no está vigente, que no hay persona en ese lugar. Pero hay otro grupo que dice que sí, gloria al Señor, que hay gente en el infierno. Entonces, Jesucristo aquí está recomendando en ocasión de caer, para que no seamos piedra de tropiezo con nuestro prójimo, que no seamos de piedra de tropiezo con nuestro prójimo. Gloria al Señor. Y está diciendo que si nuestra mano o nuestro pie, porque esta mano muchas veces tocamos cosas que no agradan a Dios. Con esta mano el hombre puede hacer muchas cosas. Bendito sea el Señor. Puede tomar un ejemplo, un machete para bien o para mal. Puede tomar muchas cosas que puede ser para bien o para mal. Bendito sea el Señor. Entonces, si tu mano te da ocasión de caer, de tocar lo ajeno, de hurtar, que es robar, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ya esto te expone a ese lugar del infierno. Los pies también. Dice que si tu pie te da ocasión de caer, córtalo de ti. Está hablando en una forma figurada, no está hablando de algo de que si tú haces cosas malas con tu mano, de que te moche la mano, sino de que deje de hacer eso. Si tu pie se está metiendo a lugares tenebrosos, a lugares no buenos, haciendo cosas que no agradan a Dios, donde quiera que te metes con tu pie, bendito sea el Señor, entonces dice que corte tu pie. En otra palabra está diciendo que deje de caminar por ahí, que deje de meterte en ese lugar que te influencia de mal, porque es mejor que entre manco o con una mano al reino de Dios que con el cuerpo entero al infierno. También habla del ojo. ¿Por qué? Porque el ojo ve muchas cosas. Entonces, si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo de ti, porque el ojo puede ver para envidia, el ojo puede ver para ayudar, el ojo puede ver también para amar, para hurtar, para hacer cosas indebidas. Entonces, sácalo de ti, porque es mejor entrar a la vida con un solo ojo que con dos ojos al infierno. Entonces, ¿qué dicen algunas religiones? Especialmente, número uno, en algunas religiones de la antigüedad, dice que el infierno es lugar o morada donde residen los muertos. Eso es hablando antes de Cristo en algunas religiones de la antigüedad. Dice que en algunas también religiones contemporáneas,
también de descrito hasta nuestro entonces, dice que es el lugar al que van las almas de las personas que mueren en pecado sin haberse arrepentido de sus faltas, para sufrir todas clases de penalidades hasta el día del juicio. Dice que la palabra infierno viene del latín infernum o inferus, que significa por debajo de, lugar inferior o subterráneo. Hay muchas personas que han hablado de experiencia que han tenido con Dios. Experiencia, bendito sea el Señor, que concuerdan con otros y hablan de un lugar subterráneo cuando una persona, según ellos, va al infierno. Bendito sea el Señor. Es la experiencia que ellos hablan, que van por ese túnel y caen allá las personas, las almas que mueren en pecado, aquí como se cree en algunas religiones, y también tiene su fundamento de la palabra de Dios, que si tu mano, tu ojo, tu pie, tu vida es de trompiezo, aleluya, con tu vida tú puedes influenciar para mal, es lo que la Biblia está hablando. Si tú eres de influencia para mal, bendito sea el Señor, no te arrepientes del pecado, no te arrepientes de la maldad, entonces este lugar, tú estás expuesto a este lugar, el infierno. Dice que, y está en relación con la palabra Sheol en hebreo. La palabra infierno en hebreo significa Sheol o Seol, y en el griego Hades. Dice que según muchas religiones es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehenna del judaísmo. El Gehenna es un basurero que hay cerca de Israel, donde quemaban cuerpos tanto de personas como de animales, y ese fuego era inagotable. Entonces, gloria al Señor, los judíos primeramente sabían de lo que Jesucristo le estaba hablando. El pueblo sabía, conocía. Los apóstoles, gloria al Señor, los judíos conocían de este lugar. Y dice, al Tártaro de la mitología griega, al Jerjen según la mitología nórdica, y al inframundo de otras religiones que creen en este lugar infernal que existe. Dice que en la teología católica el infierno es una de las cuatro postrimerias del hombre. El catecismo de la Iglesia Católica afirma su existencia y su eternidad como lugar a donde las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden inmediatamente después de la muerte para sufrir las penas o fuego eterno. Recientemente el Papa Francisco, escuche bien, y algunos teólogos católicos no lo consideran un lugar sino un estado de sufrimiento, de tormento, ya como conocemos el purgatorio. Y después que la persona, según la teología de ellos, va a ese lugar después de 7 años de misa, algunos, ¿verdad?, algunas prácticas, bendito sea el Señor, o en base a su doctrina, ellos dicen que por el familiar que paga o que hace cierta misa o cierto rezo, después esa alma es sacada del purgatorio, en contraste con el infierno. El purgatorio es en contraste con el infierno. O sea que, gloria al Señor, que la Biblia no respalda esa teología o esa enseñanza. Otros lugares de existencia después de la muerte pueden ser neutros. Por ejemplo, el Sheol judío o felices. Por ejemplo, el cielo cristiano. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre todas estas interrogantes? Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Allí habla de una historia, hay muchos que lo consideran como una parábola, gloria al Señor, y allí entonces Jesucristo comienza a hablar de el Hades, que en hebreo significa Sheol y en latín infierno. Entonces Jesucristo
Según los fariseos consideraban la prosperidad como una prueba de rectitud, Jesucristo entonces habla de una historia donde habla de el rico y Lázaro. Y así se llama esta historia, el rico y Lázaro. Entonces, ahí podemos ver, podemos examinar esta enseñanza de Jesús, si en realidad este lugar está vigente. Hay un pensamiento, gloria al Señor, creo que los adventistas que dicen que después en el juicio las personas serán sacadas de ese lugar y serán decapitadas juntamente con Satanás, porque hay otro lugar después del infierno, pero ya eso sería otro tema más adelante. Y hay muchos que consideran que el lago de fuego y el infierno es el mismo lugar. Entonces, bíblicamente tenemos que entender, gloria al Señor, que son dos lugares separados, tanto el infierno, Hades, Sheol, como el lago de fuego, y lo vamos a entender ahorita por Apocalipsis. Entonces, Jesucristo le dice en Mateo 23:15 a los fariseos: ¿qué aflicción le espera? Hay de ustedes, escribas y fariseos, en la Reina Valera, estoy leyendo en otra versión. Le dice: ¿qué aflicción les espera, maestro de la ley religiosa? Hablándole a los escribas y fariseos, hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, para ser prosélito, y luego lo convierten en un hijo del infierno. Oiga eso. Estos maestros que enseñaban la Torá, el Antiguo Testamento, gloria al Señor. Oiga cómo Jesús le llama a ellos, los teólogos de aquel entonces, de su tiempo, los saduceos, que eran los maestros de la ley religiosa, que eran los que estudiaban sobre las religiones, los fariseos, que eran los maestros contemporáneos, gloria al Señor, del tiempo de Jesús, que vienen desde Babilonia, cuando el pueblo fue cautivo, que allí levantaron sinagoga, y oiga lo que dice, y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. En otra versión, en la versión católica dice, lo convierten en hijo del demonio. Y en otra versión dice que lo convierten en condenación. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesucristo, hablándole a los fariseos, viene con una secuencia de enseñanza cronológica. Y aquí, en el capítulo 16, de 19 al 31, le habla de Lázaro y el rico. Dice que Jesús los alarmó con esta historia, donde se premia a un mendigo enfermo y se castiga a un hombre rico. Aleluya. Dice que el rico no fue al infierno por sus riquezas ni por egoísmo, sino por egoísmo. O sea, este rico no fue al infierno por sus riquezas, sino por egoísmo. Escuche bien. No alimentó a Lázaro, número 1. No le permitió entrar en su casa, número 2. Ni cuidó de su salud, número 3. A pesar de sus muchas bendiciones, fue un hombre duro de corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué enseñanza nos está dejando Jesús? Si Jesús tanto habló en muchas partes del infierno, aquí con esta historia de Lázaro y el rico. Dice que este rico hacía banquete. Hacía banquete con esplendidez. Dice que vestía con esplendidez, las mejores ropas. Y dice que en las puertas, gloria al Señor, de su casa, de su mansión, ¿verdad? Dice que paraba un mendigo llamado Lázaro. Y dice que este ansiaba de comer de la migaja que caían de la mesa de aquel hombre. Pero este hombre nunca tomó en cuenta, porque según la cultura o creencia de muchos judíos, la persona que estaba enferma, en esta situación como estaba Lázaro, Dios no estaba con él. Entonces, como este hombre se veía próspero, como este hombre se veía con tantas bendiciones, entonces creía que su conducta o su rectitud hacia Dios lo había llevado a tantas bendiciones, y que Lázaro no merecía que él, gloria al Señor, le supliera alguna necesidad porque estaba bajo maldición. Me explico.
los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó de este ciego o su padre para que él sea ciego? Y Jesús le dijo, ni él ni su padre han pecado, sino para que la gloria de Dios, para que la obra de Dios sea hecha en él, porque para eso vino el Hijo del Hombre. Entonces ahí nos enseña que ellos tenían esa costumbre. Y aquí Jesús se la está manifestando hablándole a los fariseos. A los fariseos en su entonces, porque ellos también sabían de este lugar. Entonces vivían una vida de apariencia. Vivían una vida donde se creían lo único santo. Se creían los hombres más usados por Dios. Se creían los profetas del momento. Se creían la gente que estaban en alto. También podemos irnos a la historia de Job. Cuando vienen sus amigos atacando a Job, tú estás así porque pecaste. Dios permitió o mató a tus hijos, a tus 10 hijos, 7 varones y 3 hembras en un solo día, porque tú has pecado contra Dios. Todo tu ganado, todo lo que te ha pasado, incluyendo la enfermedad que tiene, es porque tú has pecado. Y Job le daba a entender de que no. Y nosotros sabemos lo que, ¿verdad? Nos vamos a la lectura de la palabra, cuál era el propósito de la situación que le vino a Job. Entonces, dice que este rico, gloria al Señor, nunca tuvo misericordia de Lázaro. Dice que muere Lázaro, muere con su enfermedad, muere en su situación. Y cuando Lázaro muere, escuche bien, dice la Biblia que 2 ángeles vienen y lo buscan y lo llevan al seno de Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe, y lo llevan al seno de Abraham. Más adelante muere el rico y dice que es sepultado. Pero dice también la palabra que en el Hades, alzando sus ojos, dice que allí clama a Abraham. Y usted y yo nos preguntamos, ¿y cómo él conoció a Abraham? ¿Cómo él conoció que donde estaba Lázaro, siendo, gloria al Señor, consolado, era Abraham que estaba ahí? Porque en el mundo espiritual nuestros ojos son abiertos. Pedro, Juan y Jacobo, cuando vieron a Elías en el monte de la transfiguración, se le abrieron los ojos espirituales y conocieron que era Elías y Moisés que estaban con Jesús y hablaron con Jesús. Entonces en el mundo espiritual, aleluya, la persona va a conocer como conoció el rico. Gloria al Señor, sea en el lugar de que esté. Entonces allí dice que él clama, Padre Abraham, dile a Lázaro, ten misericordia de mí, dile a Lázaro que moje. Escuche bien, para nosotros, especialmente para la mujer, eso puede ser una cochinada. Oiga lo que pedía este rico, que nunca tuvo misericordia de Lázaro y ahora quiere que Lázaro tenga misericordia de él. Le pide que él moje la punta de su dedo para que se la pase en su lengua, en la lengua del rico, para que se refrescara un poco, porque estaba atormentado en llamas, estaba en el Hades, estaba en un tormento, estaba desesperado. Y entonces Abraham, escuche bien, en aquel lugar vemos que él está hablando con Abraham. Conoce a Lázaro, que lo ve también al lado de Abraham, y sabe su situación. También escuchaba. Entonces, también sentía. Y podemos decir, y él no estaba muerto, sí, el cuerpo estaba muerto, por y el alma, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios cuando el hombre muere, el cuerpo es enterrado, del polvo vino y el polvo volverá, pero y el alma, ¿dónde queda? Y el alma que pecare, y él sabía de esto, dice que de seguro morirá. Y cuando habla de esa muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está hablando de separación de Dios. Más que de una muerte física, es una muerte espiritual, separado de Dios. Bendito sea el Señor. Así como el ser humano cuando muere es separado de nosotros, ya nosotros no tenemos comunión con él. Ya esa persona pasa a la otra vida, sea el lugar que destinó en vida. Entonces por eso se predica la palabra. Entonces este hombre no tuvo misericordia de Lázaro, quería que Lázaro tuviera misericordia de él y comienza a pedirle petición a Abraham. Abraham le dice que lamentablemente hay una cima entre el Hades, el Sheol, el infierno y el seno de Abraham, donde los que están en el seno de Abraham no pueden pasar al infierno, ni que los que están en el infierno pueden pasar a Abraham, porque cada quien estaba en su lugar.
y era el lugar que en la antigüedad estaba, ¿verdad? Gloria al Señor, estaban todos los que morían. Uno iban al seno de Abraham y otro iban al Seol, al Hades, al infierno. Gloria al Señor. Después de Cristo, entonces la persona va al paraíso. Entonces eso se lo voy a detallar más adelante, Dios mediante. Entonces, dice que cuando él vio que su petición no fue, gloria al Señor, no fue concedida, entonces le dice a Abraham que mandara o levantara a alguien de los muertos para que le avisara a 5 hermanos de él para que no fueran al mismo lugar de él. O sea, estamos viendo donde leímos que hay de aquel que sea piedra de tropiezo. O sea, tenía 5 hermanos que iban por el mismo camino de él, iban por el mismo egoísmo de él, iba con la misma actitud de él, y iba caminando, aleluya, conforme a como él caminaba, dándonos a entender que nuestra vida puede ser tanto de bendición como de maldición. Él le pidió a Abraham que levantara a alguien de los muertos, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. En otras palabras, a los predicadores tienen, a ellos escuchen. Gloria al Señor. Él conocía de Moisés, él conocía de los profetas también. Entonces, sigue diciendo aquí, hermanos, a pesar de sus muchas bendiciones, fue un hombre duro de corazón. ¿Qué dice Mateo 25, 34 y 46? Estuve hambre y me diste de comer. Estuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve preso, me fuiste a ver, etcétera, etcétera. Y a los que le hicieron, él le dirá, aleluya, venid al gozo de mi Señor. Y ellos le preguntan: Señor, ¿y cuándo te vimos? ¿Y cuándo te lo hicimos a ti? Y el Señor le dice: por cuanto le hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Pero también dice que a la cabra, a los otros también le dijo lo mismo. Le dijeron también lo mismo. Le dijo el Señor lo mismo. Pero ellos no hicieron nada como este hombre rico que sabía lo siguiente. Entonces, los ricos pueden ser generosos o ávaros. Lo mismo sucede con los pobres. O sea, llamando al rico, no es malo ser rico. Dice que el rico y el pobre Dios lo hizo para sí. Debemos entender eso, la Biblia lo dice. El rico y el pobre Dios lo hizo para sí. Y Dios sabe a quién le permite riqueza y a quién le permite situaciones de pobreza. Entonces, ¿cuál es su actitud frente a sus posesiones? ¿La escapará con egoísmo o la usará para bendición de los demás? Esa es una pregunta para nosotros. El rico pensó que sus 5 hermanos, sin duda, creerían a un mensajero que resucitara. Pero nadie, Abraham no tenía la potestad de sacar a nadie del seno de Abraham, ni del Seol, aleluya, porque solamente tiene potestad Jesucristo, que tiene la llave del infierno y de la muerte. Eso lo dice en Apocalipsis. Entonces, dice, pero Jesús dijo que si no creyeron a Moisés y a los profetas, lo que siempre hablaban de la importancia de cuidar a los pobres, lo que no hizo el rico, ni siquiera una resurrección los convencería. Note la ironía en la declaración de Jesús en su camino a Jerusalén hacia la muerte. Estaba totalmente seguro de que si resucitaba, gran parte de los líderes religiosos no lo aceptarían. Estaban aferrados a su manera de pensar y ni las escrituras ni el Hijo de Dios mismo lograrían variar su posición. Hay posición en personas que si Dios no trata, que si no reciben la palabra con humildad y que el Espíritu ministre su vida, nadie lo va a cambiar de su posición. Como las posiciones que declaré, uno que creen que ese lugar no existe, ni existe el cielo, ni existe la gloria del infierno, otros que creen que Dios no es malo para mandar gente allí, aunque exista, o que no hay nadie en aquel lugar, o que hay gente en aquel lugar, etcétera, etcétera. Pero aquí nos da a entender esta historia que hay gente en ese lugar del infierno. ¿Por qué? Hay gente que dicen que Dios no puede ser injusto para mandar a nadie al infierno porque todavía no ha sido condenado. Pero para eso tenemos la Biblia. Si tu ojo te ocasiona de caer, tu mano, tu pie, no te dan una advertencia, el Señor impidiéndonos de que vaya a ese lugar, porque, aleluya, es como decimos mucho, Dios, aleluya, no es que nos lleve a ese lugar. Somos nosotros que decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces,
Lázaro y el rico, porque muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para que nos acerquemos a Dios. Quizá Dios le permitió esa situación a Lázaro para salvarlo. Gloria a Dios. Pero aquí hay ricos como los fariseos también, que estaban llenos de ego, estaban llenos, aleluya, de filosofía hueca y que no vivían lo que enseñaban, lo que decían. Entonces Jesucristo le habla de esta parábola, dándole a entender, aleluya, que si ellos no comprendían la ley, la Torá, que hablaba de Jesús, que ni las escrituras ni el mismo Cristo le iban a cambiar de posición, y así mismo fue. Hasta el día de hoy muchos no han creído que Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, ha sido el Mesías que ellos esperaban en aquel tiempo, y por eso muchos serán engañados con el anticristo. Bendito sea el Señor, y ya esto está corriendo de camino. Entonces, nos da a entender la Biblia que si él clamó para que 5 hermanos no fueran a aquel lugar, entonces no se esperaba el día del juicio. No estaba esperando el día del juicio para estar en aquel lugar. Entonces, vamos a ver que tanto el infierno como el lago de fuego son 2 lugares distintos. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ángel significa mensajero. Y acuérdense en Apocalipsis que se le da el título de ángel a los pastores. Escribe al ángel de la iglesia. Oiga qué compromiso tenemos los pastores como mensajeros. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, mensajeros, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, escuchad bien, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así como el rico llegó a aquel lugar, como habían también, como Coré, que la tierra se lo tragó a él, 250 personas con toda y familia por la rebelión en los días de Moisés. Dice que fueron tragados vivos al Seol. Se abrió la tierra. Bendito sea el Señor. Esa gente ni lo enterraron. Así como el anticristo y el falso profeta caerán vivos en el lago de fuego, que lo entrenarán primero que Satanás, según Apocalipsis. Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Dios, por eso es que el Señor nos manda a predicar y nos manda por su palabra a que nos arrepintamos. Bendito sea el Señor. Entonces, esto nos da a entender que los que mueren sin Cristo por el pecado van a ese lugar de tormento, llamado el Seol, Hades o infierno, para ser reservado para el juicio, para el día del juicio. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero también dice la Biblia que el que muere en Cristo es ganancia. Y dice San Juan 3:18 que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que ya, oiga, solamente va a pasar el día del juicio para darle a entender por qué ha sido condenado. Entonces, el que cree dice que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay una vertiente. No porque yo ando en Cristo Jesús, si anda conforme a la carne hay condenación. Si andamos conforme al Espíritu, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso, el hombre de Dios y la mujer de Dios, tenemos que caminar con una vida espiritual en el Señor. Apocalipsis 20, versículos 13 al 15 dice, escuche bien, y el mar entregó los muertos que había en él. Escuche bien, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Qué muerto entregó el mar? Los cuerpos muertos. Los cuerpos que nunca se hallaron. Los aviones que cayeron en el mar, que esos cuerpos volverán con el alma. Todo lo que hemos leído la historia de Ezequiel, que vemos en el Valle de los Huesos Secos, cuando el Espíritu sopló por medio del profeta, que el profeta habló que el Espíritu soplara de los 4 vientos, y entonces dice que vino carne, vino tendones, gloria al Señor, en aquel Valle de Huesos Secos, y dice que se levantó un ejército grande en extremo. Y dice, pero cuando el Espíritu Santo sopló, pero el profeta profetizó, y vino tendones, vino
carne y vino pie a ese cuerpo, y el Espíritu sopló vida nuevamente sobre aquellos, gloria al Señor, que estaban sin esperanza en el cautiverio. Hablando del cautiverio de Israel, Ezequiel 37. Hablando de la resurrección y de lo que pasará, gloria al Señor, una ilustración de lo que pasará, aleluya, en el arrebatamiento, en aquel momento, gloria al Señor, cuando estemos en la presencia del Señor. Dice así: y la muerte y el Hades, escuche bien, y la muerte y el Hades, que es Seol, infierno, y la muerte y el infierno entregarán los muertos que había en ellos. Oiga eso. Mar representa también multitudes o naciones. Amén. Y el mar entregó los muertos. Mar representa las naciones. Amén. Donde quiera que muera un cuerpo, gloria al Señor, ese cuerpo volverá a tomar forma en la resurrección. Uno para vida eterna y otro para confusión, dice Daniel capítulo 12. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Está hablando que el infierno, Apocalipsis capítulo 20, 13 y 15, que el infierno y la muerte son echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. La muerte primera, ¿dónde ve el ser humano? Al Seol, Hades, infierno. En la muerte primera, la persona que muere en pecado, que muere sin Cristo, que no se arrepiente, que no redime su vida en la sangre de Cristo, va al infierno. Gloria al Señor. Entonces en la muerte segunda va al lago de fuego, donde va Satanás, sus ángeles, sus demonios, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos incrédulos, abominables, que no aceptaron, aleluya, la redención de Dios por medio de Jesucristo. Y dice, esta es la muerte segunda, véalo ahí, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está por la palabra, la interrogante de muchos. Ahí está. Entonces contradice lo que dice mucho. Un grupo dice que no existe ni el cielo ni la gloria. Ahora, una pregunta que le voy a hacer por aquí. Cuando Jesucristo está en la cruz, sabiendo que iba a resucitar, y él lo había dicho muchas veces, pasaré por esto porque estaba escrito, y él tenía que pasar por esa situación. Esa cruz no era de él, era de Barrabás, un homicida, un delincuente de lo más peligroso de aquella época. Y Jesús, al lado de los dos malhechores que están a su lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, hay uno que se burla de él, representando uno que cree y otro que no cree. Uno que acepta y se humilla ante Dios y otro que se burla de las cosas de Dios. Y yo le tengo noticia, aquí el que se ríe de las cosas de Dios y se burla de las cosas de Dios y quiere hacer burla de las cosas de Dios, le tengo noticia. El que ríe de último ríe mejor, porque Dios dice que Él se reirá aquel día de los impíos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, cuando aquel reconoce en la cruz y le dice al compañero que sabe que son malhechores, le habla y dice, tú y yo estamos aquí porque sabemos que hicimos cosas malas, no buenas. Pero este hombre no ha hecho nada mal. Este hombre lo que sanaba, predicaba, hablaba de la bendición de Dios, de la grandeza de Dios, de la cosa buena, cómo había que comportarse, cómo había que tratar al prójimo. En otras palabras, yo palabraseando. Pero tú y yo somos dos malhechores. Y ahí le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y Jesús le dice, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Ahora la pregunta es, número uno, aquellos que dicen que este lugar no existe, aquellos que dicen que Dios no es malo para mandar gente a aquel lugar, que ese lugar decidimos nosotros, no Dios, porque ya Dios determinó la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la gloria o el infierno, que nos lo han enseñado desde chiquito, desde que alguien muere, que el Señor lo tenga en gloria. Eso no nos toca a nosotros. Eso nos toca a cada uno personalmente decidir aquí en la tierra. Porque dice que el pecador no heredará el reino de los cielos. Entonces,
la pregunta mía es, ellos que dicen también que aquel lugar no está vigente, abra su mente y su corazón, analice conmigo, ¿a dónde, si aquel fue con Cristo al paraíso, que sabemos que Cristo cuando muere en su cuerpo, fue a predicar a los espíritus encarcelados en aquel lugar, el seno de Abraham y el Sheol, para sacarlo de él y llevarlo al paraíso y dejar, gloria al Señor? Hay una postura que cree también que los judíos, habrá una resurrección en la segunda venida de Cristo para los judíos, alabado sea el Señor, justo que están en ese lugar del seno de Abraham. Gloria al Señor, donde Abraham en aquel día también será resucitado, una postura que cree también esto, que será no en el arrebatamiento, sino en la segunda venida de Cristo. Bendito sea el Señor, que debemos entender que son dos eventos especiales. Amén. Entonces, ¿a dónde fue aquel ladrón que se burló de Jesús? Yo me imagino cuando él vio a Jesús en el infierno, según el libro de Pedro, habla que Jesucristo fue allí y le predicó a los espíritus encarcelados. Yo me imagino cuando Judas, que entregó a Jesús por dinero, vio a Jesús. Cuando aquel Herodes que mandó a matar a los niños por causa de que había nacido el Mesías, el rey de los judíos, cuando fueron aquellos tres del oriente, le dicen magos, otros le dicen reyes, pero la Biblia no habla de magos, de ellos, bendito sea el Señor, que fueron de allí y fueron al palacio, y aquella persona, y quizá murieron también. Yo me imagino cuando vieron a ese Cristo de gloria en aquel lugar del infierno, quizá como muchos que han ido, bendito sea el Señor, que Dios, el Señor les ha permitido esa experiencia de que vean la gloria como Pablo. Hay cosa bíblica. Pablo dice que fue al tercer cielo, no sabe si fue en cuerpo, en el espíritu, él no sabe cómo. Pero vemos también que a Juan, en una cárcel de Pasmo, en Éfeso allí, dice que también se le reveló cosa poderosa. El Señor le reveló el Apocalipsis, le reveló el lago de fuego, le reveló tantas cosas, y él es el mismo, y él lo hace con el que él quiera. Entonces, ¿a dónde irá usted después de la muerte? La gente lo llevará a la gloria, como dice, que el Señor lo tenga en gloria, aunque peque, aunque no tome en cuenta a Dios, aunque tenga egoísmo, aunque tenga una vida incorrecta ante Dios. No, busquemos a Dios ahora, librémonos de ser piedra de tropiezo, porque el infierno es real. Perdón, el infierno es real. El infierno no es un mito, el infierno no es un paradigma, el infierno no es un cuento, el infierno es real. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me acuerdo ahora un pastor africano que no perdonó a su esposa en un conflicto y tuvo un accidente y murió, y Dios lo llevó a la gloria y al infierno. Se llama, está en YouTube, el proyecto Lázaro, y este hombre cuenta cosas extraordinarias. Él creía que por las muchas obras que había hecho le tocaba la gloria. El Señor dijo: no, te toca el infierno, porque moriste sin perdón. El Señor lo devolvió a la vida para que nos hable a nosotros y nos advierta que este lugar es real y que Dios no quiere que nosotros vayamos allí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, esperando que esta enseñanza sea de gran bendición para ti y tu vida. Oro a Dios en el nombre de Jesús para que tú alcances salvación, perdón de los pecados y misericordia antes de que sea tarde. Aprovecha ahora y busca a Dios mientras pueda ser hallado, y llámale ahora que está cercano, porque la venida de Cristo está cerca. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos despedimos en esta hora. Su programación, así dice la Biblia, con el pastor Joelvis Núñez. Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios le guarde. Martes, así dice la Biblia, con el pastor Joelvis Núñez. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Soy su hermano, el pastor Joelvis Núñez. Y seguimos con la sección Así dice la Biblia.